esta tarde, porque tenemos la oportunidad, Señor, el privilegio de poder acercarnos a ti de una manera libre, confiada, dándote, Señor Jesús, honra, gloria, nuestra gratitud, nuestra... sabemos que tú nos amas, Señor. Y por eso te damos tantas gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta reunión. Yo te pido, Dios, que mis hermanos que se están intentando conectar tengan las facilidades que tú puedas darles, Padre, con sus conexiones, con sus dispositivos. Los que ya estamos aquí, Señor, te agradecemos esta oportunidad y queremos reflexionar en tu palabra solamente unos 10 minutos, Padre, y después queremos entablar este diálogo contigo, Padre. Nosotros hablarte y después esperar a que tú respondas, a que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos. Está con nosotros mi hermana Olga, mi hermano Eleazar desde Cancún, Quintana Roo, desde el estado de Quintana Roo. Bienvenidos mis hermanos. Está Gabriel con su familia, ellos aquí en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Héctor en el Estado de México, mi hermana Rosalía López también, Dulcecita desde Coacalco, Clarita Marroquín desde Atizapán y nosotros, Gaby, un servidor aquí en Cuautitlán Izcalli, hermanos. Realmente es una bendición que podamos, a pesar de las distancias, a pesar de que geográficamente estamos tan dispersos y tan distantes unos de otros, gracias a que una herramienta como esta nos podemos acercar en la distancia y en el tiempo y poder tener un propósito común que es el de pues entregarle al Señor nuestra carga, ¿verdad? La Escritura dice que los que estamos trabajados y cansados podemos ir a Él para descansar. Ese es el propósito de una reunión como esta. Y le damos gracias, hermanos. Yo quiero reflexionar en algunos versículos solamente de el capítulo 1 del libro de los Efesios. Pablo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, hermanos, una carta que sin duda alguna es una obra maestra de respecto a la manera de vivir en Cristo, de la bendición enorme que representa ser hijos de Dios. El apóstol introduce su carta en el versículo 2 diciendo, gracia y paz a vosotros. Pero él comienza diciendo gracia y paz, que son dos cosas, hermanos, que el mundo necesita con tanta urgencia, hermanos. El mundo está tan atribulado, tan cansado, hermanos, tan agobiado por las cosas que pasan. Algunos de los afanes de la gente son reales y otros son imaginarios. Algunos son objetivos y otros son muy subjetivos. Algunos son importantes y otros son tan triviales, pero el mundo en el que nosotros estamos habitando y el tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo, hermanos, en donde sí hay muchas cosas positivas, un desarrollo tecnológico impresionante, un avance en la ciencia médica también asombroso, un poder de comunicación y de desplazamiento que no se había visto desde que la humanidad existe en el planeta. En fin, cosas asombrosas, muy positivas, pero también al mismo tiempo, hermanos, un mundo que está en franca decadencia, en una espiral de decadencia, de autodestrucción, un extravío de muchas cosas que cuando la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo puede tener gracia y paz de Dios por medio de Jesucristo, son dos
bendiciones espirituales, hermanos, que no tienen precio. ¿Qué no daría el mundo por tener la gracia de Jesucristo? Pues el carisma de Jesús, el apoyo de Jesús, hermanos, la obra de Jesucristo moviéndose en sus vidas. Y luego la paz, hermanos. No hablamos de una ausencia de guerra, no. Hablamos de un estado mental, un estado espiritual, en donde nada nos puede angustiar, nada nos puede agobiar, nada nos puede inquietar, porque vivimos, hermanos, en medio de un Dios que es el artesano de la paz, el que hace la obra de la paz en la vida de la iglesia, ¿no? Y el apóstol así comienza diciendo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre. O sea, de inmediato recalca la identidad que tenemos como hijos de Dios y del Señor Jesucristo, claro, ¿verdad? Dice que debemos de bendecir al Señor, porque mire cómo dice en el versículo 3, porque nos bendijo con toda bendición. Eso es algo hermoso, hermanos. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, la gracia y paz de Jesucristo la podemos experimentar a través de su bendición, hermanos. Toda bendición espiritual que hay en nuestras vidas. No estamos tocando los aspectos materiales, los aspectos físicos, no. La bendición espiritual que puede haber en nuestra vida, hermanos, de conectarnos, de sabernos hijos de Dios, de sabernos bajo su cuidado, bajo su tutela, bajo su dirección, su gobierno, bajo su amor, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. El versículo 4 dice, según nos escogió Él. No, nosotros no lo aceptamos a Él nos aceptó a nosotros, hermanos. Por muchos años nosotros vivíamos con una idea doctrinal equivocada, diciendo que, o recibiendo la invitación, nos decían, oye, pues acepta al Señor Jesús como tu Salvador, ¿no? Y pidiéndole a la gente que acepte a Jesús, que reciba a Jesús, que lo acepte como su Salvador, que le abra un espacio en su vida. Pero mire lo que la Escritura dice, que según nos escogió en Él. Pero ¿quién nos escogió? Él. Entonces, ¿quién es el que nos hizo aceptos? Él, hermanos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Él es el que puso sus ojos en nosotros. Según nos escogió, porque dice que esto, hermanos, él ya lo tenía contemplado, hermanos, para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesús, y ahí dice en el versículo, por el puro afecto de su voluntad, hermanos, ¿no? Y dice que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría, hermanos. Y dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, hermanos. Y dice que no solo eso, sino que nos hizo herederos conforme al propósito al que fuimos llamados, nos hizo herederos, hermanos, y coherederos con Él de la vida eterna y de su gracia eterna. Entonces, hermanos, créame que es realmente la introducción al libro de los Efesios es una hermosa canción, es un hermoso poema que nos hace comprender a la iglesia que aunque el mundo está en crisis, aunque las familias del mundo están en problemas, aunque las circunstancias del tiempo presente y del tiempo actual, hermanos, están siendo oprimidas y están viviendo bajo el efecto de la maldad del maligno, hermanos, la iglesia de Jesucristo puede tener gracia y paz de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como sus hijos. Porque Él, hermanos, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos adoptó como hijos suyos. Hermanos, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos hizo coherederos de su gracia, de su gloria eterna, hermanos. Y según esto dice que, hermanos, nos perdonó nuestros pecados
según la riqueza de su gracia. Entonces, vea usted qué enorme bendición usted y yo podemos gozar. No es fácil comprender la gracia y la paz que Jesucristo provee a la iglesia, pero es tan necesaria, hermanos, tan importante, tan fundamental en nuestras vidas. Ojalá y pudiéramos dimensionar. Esta era una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Él decía, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Creador. Por esta causa, dice en el contexto remoto, dice, yo por esta causa le pido al Señor que la iglesia sea capaz de comprender en toda su dimensión la plenitud de Dios. Lo que representa el que nosotros podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual y gozar de esa gracia y esa paz que el mundo no nos puede dar. Usted se acordará que cantábamos un canto, ¿no? Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no tiene, que el mundo no puede dar. Y esa es la realidad, porque el mundo está en crisis, pero la iglesia no. Y la iglesia no está en crisis, hermanos, o no debiera estar en crisis, porque la gracia del Señor Jesucristo está presente en nuestra vida. La paz, el shalom de Dios está presente en nuestras vidas. Y está presente en nuestras familias y está presente en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Sabiendo, hermanos, que Dios, hermanos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esta es la introducción que Pablo hace a los Efesios. La pura introducción es una enorme bendición para nuestra vida. Yo creo que en esta hora, hermanos, bien podemos darle gracias a Dios, hermanos, por esta determinación que Él tuvo de habernos escogido Él a nosotros, de habernos aceptado Él a nosotros y quitar de nuestra mente esa idea de que un día nosotros le aceptamos a Él. Aunque yo me acuerdo que tendría yo, pues a lo mejor unos 16 años, porque yo iba a la iglesia desde que era muy chiquito, desde que tenía unos 6. Pero cuando llegué a los 16, un día me dijo el pastor, oye, tú tienes que aceptar al Señor como tu Salvador, porque vienes a la iglesia, pero porque tu mamá te trae, ¿no? Pero tú tienes que construir una relación con Dios y tú tienes que aceptar al Señor como tu Salvador. ¿Ya lo has hecho? Pues no. Ah, bueno, pues entonces lo vas a aceptar, ¿no? Vas a decir conmigo, Señor, yo te acepto como mi Señor. Pero fíjese que esta era una enseñanza sincera, honesta, con la que todos fuimos, ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Todos fuimos, ¿cómo se dice? Todos nosotros fuimos enseñados de esa forma. Pero fíjese, yo a los 16 años me llevaron a aceptar a Jesús, pero el Señor me aceptó a mí desde que tenía 6. Porque aquí dice Efesios, ¿no? Según nos aceptó Él a nosotros. Entonces Él fue a buscarme ahí al pueblo cuando yo tenía 6 años. Y a mí me llevaron a aceptarlo a Él cuando yo tenía 16, pero no, el que nos aceptó, el que nos escogió, el que se acercó a nosotros, el que nos adoptó como sus hijos, fue Él, hermanos. Él. Eso es lo que dice lo que acabamos de leer. Y cuando dice que en el siguiente versículo dice que fuimos salvos por la fe, yo siempre creí que era por la fe nuestra, porque nosotros habíamos tenido fe en Jesucristo, pero no, maravillosa carta de los Efesios habla de que fue la fe de Él, la fe de Jesucristo, la que nos salvó, hermanos. Él creyó en nosotros, Él se acercó a nosotros, Él dio su vida por nosotros, Él nos adoptó como sus hijos, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Y entonces esto cambia la perspectiva que muchos de nosotros tenemos. Ya no podemos decirle a la gente, oye, acepta al Señor como tu Salvador. No, tenemos que invitar que la gente se dé cuenta de que el Señor lo ha aceptado a uno como su hijo. La iniciativa nació en él.
Y por eso el apóstol Pablo decía en esta introducción, gracia y paz a vosotros, del Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, nos adoptó, nos escogió, nos redimió, nos regeneró, hermanos. Y después nos hizo coherederos con Él de una vida eterna. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por eso. Amén, hermanos. Tenemos que agradecerle esa distinción y ese privilegio. ¿Nunca se ha preguntado por qué, hermanos? Cantaba Marcos Vidal. No sé si fue Marcos Vidal o es Torrefuerte. A ver, ustedes que conocen a ambos autores me van a decir, pero hay un canto que dice, es que no entiendo la razón de tanto amor derramado. Marcos Vidal. No sé cómo explicar, no sé qué fue lo que viste en mí para que tú me hayas amado. Es Marcos Vidal, ¿verdad? Qué interesante pensar, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios porque Él nos escogió y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí para quererme? Híjole, es una pregunta bien profunda. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que darle gracias a Dios. Y yo creo que en esta hora vamos a comenzar dándole gracias a Dios, porque Él fue el que nos escogió y ahora somos sus hijos. Amén, hermanos. Somos sus hijos. A ver, usted puede levantar su mano y decir, yo soy su hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Para que fuésemos hijos de Él. Él lo decidió y lo somos. Entonces vamos a darle gracias. Padre, gracias por esta palabra, Dios, esta cuestión que viene a sacudir un poco los cimientos de nuestra fe, porque de jóvenes empezamos a creer, Padre, que nosotros te habíamos aceptado a ti, cuando la palabra dice que eres tú, Señor, el que nos aceptó a nosotros. Eres tú el que entregó la vida por nosotros, el que quiso adoptarnos y bendecirnos con toda bendición espiritual en nuestras vidas, el que quiere hacer una artesanía de paz en nuestra vida, el artesano de la paz de nuestras vidas, eres tú, el autor de la gracia que no merecíamos, eres tú, Señor Jesús, y el que nos ha dado bendición, vida eterna y nos ha hecho herederos de un reino al cual no pertenecíamos y hoy pertenecemos. Gracias, Señor, por esta decisión tuya, por este grupo de personas que no teníamos ningún valor, pero que al hacernos hijos tuyos nos has dado un valor inagotable, inexplicable, incalculable. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tu mirada puesta en nuestras vidas. Nunca vamos a poder entender qué fue lo que viste en nosotros para querernos. ¿Qué fue lo que viste en mí para quererme? No podemos entender cuál es la razón. No podemos entender qué es lo que tú pudiste ver en nosotros, pero lo que sí podemos entender es que hoy somos tus hijos y que tú estás haciendo la obra de perfección en nuestras vidas hasta tu venida, Señor, hasta tu encuentro con la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.